La mayoría de personas The majority of people en este tiempo in today's time, afirman conocer a Jesús. they affirm knowing Jesus. Usted puede salir a la calle en este momento You can go out to the street this moment y preguntarle a cualquiera and ask anyone y decirle, ¿conoces a Jesús? and ask them, do you know Jesus? Y lo más probable es que te van a decir que sí lo The conocen. most probable thing is that they'll say they do know him. Porque la mayoría de personas en este tiempo Because the majority of people in today's time, afirman conocer a Jesús. they affirm knowing Jesus. Sin embargo, But lo que conocen what they know, es el Cristo que la religión tradicional les presentó. it's the Christ that the traditional religion taught them. Un hombre que nació en un pesebre A man that was born in a stable y murió en una cruz. and died on a cross. Esto quiere decir, hermano, This means, church, que conocen a un Cristo histórico, they know a historic Christ. pero muchos todavía no han conocido al Cristo But resucitado. many haven't known the Christ that has risen. ¿Cuántos de los que están aquí han conocido al Cristo How resucitado? many of you that are here have known the Jesus that rose? Ahora, yo me hacía esta pregunta: I asked myself this question. ¿por qué hay tantas personas Why is there a lot of people en este tiempo que todavía no conocen al Cristo resucitado? that still don't know the Christ that has risen? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque la resurrección Because the resurrection, se te tiene que ser revelada. it has to be revealed. Dije, la resurrección I said the resurrection tiene que ser revelada. has to be revealed. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Escuche esto. Now listen carefully. Si Jesús If Jesus, no se revela a nosotros if he doesn't reveal himself to us en la intimidad, in intimacy, seguiremos viendo a Jesús como un Cristo histórico, we'll continue seeing Christ as a historic Christ, carente de poder. lacking of power. Yo creo que para que nuestra vida en realidad sea transformada y For cambiada, our life to be truly transformed and changed, no es suficiente conocer al Cristo histórico. it's not enough to know the historic Christ. Necesitamos conocer al Cristo We resucitado. need to know the Christ that has risen. Vamos, si es para el Señor, déselo If it's fuerte. for the Lord, do it louder. Ahora voy a entrar un poquito en esa historia que leímos al principio. I'm going to enter into that story that we read previously. Pero esa historia But that story habla de unos discípulos. speaks about some disciples. Cuando usted escudriña esa historia, eran unos discípulos, When you study the story, there were disciples, discípulos de Jesús, disciples of Jesus. que iban camino a Emaús. They were walking towards Emmaus. Y lo interesante, hermano, And the interesting thing, church, es que en el camino is that on their way, Jesús se les acerca Jesus gets close y empieza a caminar con ellos. and begins to walk with them. Ahora, entiende esto. Now understand this. No solo eso, Not only that, sino que empieza a hablarles but he continues to talk to them. y les hablaba de él mismo en las escrituras. And he spoke to them about himself in the scripture. Yo no sé si alguien puede imaginar eso. I don't know if someone can imagine that. Usted quiero que entienda el contexto de lo que estaba I pasando. want you to understand the context of what was happening. Jesús había muerto. Jesus had died. Ellos tenían una confianza, una seguridad They had a trust o una mentalidad diferente, or a different mentality porque ellos pensaban because they thought que Jesús iba a actuar de una manera como un rey poderoso. that Jesus would act like a powerful king. Pero cuando Jesús muere, But when Jesus dies, literalmente no se lo estaban esperando. they were literally not expecting Y it. como que caen en un shock And they fall in a shock y ahora no saben qué pensar, and didn't know what to think. porque habían seguido a este hombre Because they had followed this man que decía ser el Cristo, that he said he was a Christ. que hacía milagros y He sanidades, did miracles and healings. pero ahora lo habían agarrado, But now they had captured lo him. habían matado, They had killed him. lo habían They crucificado. had crucified him. Ellos estaban confundidos, They were confused. no sabían qué pensar, They didn't know what to think. pero iban camino a Emaús But they were walking towards Emmaus. y de repente And all of a sudden, yo creo Jesús se apareció I imagine Jesus appearing. y se les acercó y empezó a caminar con He ellos. got close to them and started walking with them. Y lo interesante de esta historia And the interesting part of this story es que Jesús empieza a is hablarles that Jesus starts to speak to them. y empieza a contarles de él mismo And he starts to talk about himself en las escrituras. in scripture. Se fue por todos los libros del Antiguo He Testamento went through all the books of the Old Testament. y empieza
empieza a hablar de él mismo. And he begins to talk about himself. ¿Cuántos saben que Jesús está en el Antiguo Testamento? How many of you know that Jesus is in the Old Jesús Testament? está en toda la palabra, Jesus is on the whole desde el word. Génesis hasta el From Apocalipsis. Genesis to Revelation. Él está en toda la palabra. He is in all the word. Y él sacaba los profetas He took out the prophets, y lo que los profetas habían and hablado what the prophets had spoke about acerca de él, about him, él se los mostraba. he showed him. ¿Alguien me va siguiendo? Is someone following along? Entonces, note, hermano, So notice, church, que aquellos that discípulos those disciples recibieron la mejor they enseñanza received the best teológica. theological. Recibieron la mejor enseñanza de la historia, They received the best teaching of it in history, dictada por la misma palabra, dictated by the own word, por el mismo verbo. by the same word. A ellos no les enseñó un maestro más, Another teacher didn't teach them. les enseñó Jesús mismo. Jesus himself taught them. Pero lo que me llama más la But atención what captures most my attention es que la Biblia is dice that the Bible says que no entendieron. that they didn't understand. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Y esto nos enseña, hermano, And this teaches us que el conocimiento that the knowledge te puede llenar la cabeza de información, can fill your head with information, pero no te puede abrir los ojos. but it cannot open your eyes. Y aquí es donde quiero llegar, And this is where I want to start. a este primer punto. This first point. Conocer las escrituras Knowing the scripture no es sinónimo de conocer a Jesús. is not synonymous of knowing Jesus. Ay, ay, yo sé que a alguien le va a chocar lo que estoy diciendo. I know someone's going to capture what I'm saying. Conocer las escrituras Knowing scripture no es sinónimo de conocer a is Jesús. not synonymous of knowing Jesus. Porque aquellos hombres caminaron con Because Jesús. those men walked with Jesus. Jesús mismo les habló la palabra. Jesus himself taught the word. Les enseñó en cada libro, He taught them in each book, libro por libro. book after book. Miren, aquí estoy yo. This is where I'm at. Aquí estoy yo. Here's where I'm at. Y tal vez tenían conocimiento, And maybe they had knowledge, pero no conocían a Jesús. but they didn't know Jesus. Y te voy a decir algo. And I'm going to say this. En este tiempo así hay muchas In personas today's time, there's a lot of people que like tienen that. un doctorado en They have teología, a doctorate in que theology. tienen años de instituto They have bíblico, years of biblical institute. que hablan griego y hebreo, They speak Greek and Hebrew. pero todavía no conocen a Jesús. They don't know Jesus yet. Porque la información te llena la cabeza, Information fills your pero head. la revelación te abre los The ojos. revelation opens your Te eyes. voy a decir I'm esto, going to say this. no te conformes Do not get con conformed saber la with Biblia. knowing the Bible. Busca en conocer al Dios de la Look Biblia. to know Jesus of the Bible. My God, alguien dice amén a eso. Can someone say amen to that? Número 2, Number 2, caminar con Jesús walking with Jesus no es sinónimo de conocer a Jesús. is not synonymous of knowing Jesus. Porque aquellos hombres caminaban con Jesús, Because those men walked with Jesus, pero no lo but conocían. they didn't know him. Y así hay mucha gente en este There's a tiempo. lot of people like that today. Gente que ha aceptado a Jesús, People that have accepted Jesus. gente que viene a la People iglesia, that come to church. gente que ora y que levanta las People manos, that pray and lift up their hands. gente que está caminando con Jesús, People that are walking with Jesus, pero no conocen a Jesús. but they don't know Jesus. Voy a detenerme para que procese lo que estoy I'm enseñando. going to pause so you can process what I'm saying. He llegado a entender I've understood que hay muchos that there's a lot of people. que solamente quieren a Jesús como un compañero de viaje, They only want Jesus as a partner for traveling, pero no lo quieren hacer Señor de sus but vidas. they don't want to make them the Lord of their life. Y te voy a decir esto, And I'm going to say this. se puede estar en los caminos de Dios por muchos años, You can be walking with Christ for many years, cumpliendo todas las reglas de la iglesia, fulfilling every rule of the church, pero tal vez todavía no conoces but maybe you don't know yet a ese Cristo resucitado. that Christ that has risen. Yo sé que esta enseñanza nos va a sacudir I know this teaching is going to shake us, y lo voy a llevar más allá. and I'm going to take you more deep. Escuche esto, Listen carefully. sentir algo Feeling something no es sinónimo de conocer a Jesús. is not synonymous of knowing Jesus. Porque el versículo 32 dice, Verse 32 says, ¿no ardía nuestro corazón didn't our heart burn cuando nos hablaba when you spoke?
En otras palabras, In other words, aquellos hombres iban caminando con Jesús. those men walked with Jesus, Y cada vez que el Señor abría las escrituras, and every time the Lord opened scripture, su corazón ardía. their hearts would burn. Y literalmente esa palabra en el original And that word in the original language quiere decir arder en fuego. means to burn in fire. Ellos sentían el fuego del Espíritu Santo. They felt the fire of the Holy Spirit. Cada vez que Jesús hablaba, Every time Jesus spoke, el fuego se movía. the fire started to move. Ellos sentían el fuego. They felt the fire. Pero te digo algo, But let me say this. sentían el fuego, They felt the fire, pero no conocían a but Jesús. they didn't know Jesus. Y así hay mucha gente en la There's a iglesia lot of people like that in church. que piensan que por sentir un They escalofrío, think because they feel some chills, que piensan que por caer en el they piso, think that because they fall to the que floor, piensan que por llorar mucho en el or altar, because they cry a lot in the altar, o hablar mucho en or lenguas, speak in tongues, o aún llegar a tener un éxtasis espiritual or, como or Pedro, even have a spiritual ecstasy like Peter. piensan que eso es conocer a They Jesús. think that is to know Jesus. Pero eso no es conocer a Jesús. But that's not knowing Jesus. Usted puede ser adicto a sentir la presencia, You can be addicted to feeling His a presence, sentir el fuego to feel the fire en los servicios. in the services. Pero eso no es garantía de que conoces a Jesús. That is not a guarantee that you know Jesus. Porque el sentir es una reacción. Because feeling is a reaction. Cuando tú te arrimas a un fuego, tú lo sientes. When you get close to a fire, you feel it. Pero no significa que conoces el fuego. But it doesn't mean that you know the fire. Porque una cosa es sentir el fuego y otra cosa es conocer el fuego. One thing is to feel the fire, and one thing is to know the fire. Sabes, el corazón puede arderte en este momento. The heart can burn this moment, O puede arderte cuando escuches un mensaje ungido. or it can burn when you hear an anointed O cuando message, alguien te ponga la mano, or when someone places their hand on you, ore por ti, te or they ministre. pray and minister you. Tú puedes sentir que tu corazón te You can arde. feel your heart burning. Pero te digo But algo, let me say this. si ese fuego But if that fire no te está llevando a tener intimidad con el Espíritu de Dios, isn't taking you to have intimacy with the Holy Spirit, ese fuego no te sirve de nada. that fire doesn't serve any purpose. My God, my God. Y lo voy a llevar más allá And todavía. I'm going to take you in more deeper. Ser discípulo Being a disciple no es sinónimo de conocer a Jesús. is not synonymous of knowing Jesus. Porque aquellos hombres no eran cualquier hombre, Because those men were not just any man. eran discípulos del They Maestro. were disciples of the Master. My God, dije eran discípulos de Jesús. I said they were disciples of Jesus. Pero aún así, But even like that, cuando Jesús se acercó, when Jesus got close to them, no lo conocieron. they didn't recognize him. Sus ojos estaban velados. Their eyes were Ahora, closed. entienda esto. Now understand this. Conocían al Cristo histórico, They knew the historic Christ, mas no al Cristo que acababa de but not the resucitar. Christ that had just risen. Alguien está aquí. Is someone here? Alguien está aquí. Is someone here? Ser un discípulo Being a disciple no te garantiza que conoces a Jesús. doesn't guarantee that you know Jesus. Te lo voy a poner más claro. I'm going to make it more clear. El título Your title no te garantiza que conoces a Jesús. doesn't guarantee that you know Jesus. Tú puedes tener título de discípulo, You have a title of a disciple. puedes tener título de You have pastor, a title of a pastor. puedes tener título de You have apóstol. a title of an apostle. Y eso no significa que conoces a Jesús. That does not mean that you know Jesus. Alguien está aquí. Is someone here? Alguien está aquí. Is someone here? Yo me hacía esta pregunta. Bueno, si aquellos hombres conocían las escrituras, I asked this question. If those men knew Scripture, caminaron con Jesús, they walked with Jesus, sentían el fuego they felt the fire, y eran discípulos, and they were disciples, pero no conocían a Jesús. but they didn't know Jesus. Entonces, ¿cuándo fue que en realidad lo conocieron? When was it that they truly knew Him? ¿Cuándo conocieron a ese Cristo resucitado? When did they knew that Christ that had risen? ¿Cuándo fue cuando los ojos se les abrieron? When was it when their eyes were opened? ¿Cuándo se rompió el velo para ellos? When was the veil broken for them? No fue en el camino, It wasn't on the way. no fue en la enseñanza It bíblica, wasn't the biblical teaching. no fue cuando sintieron. It wasn't when they felt it. ¿Sabe dónde fue? You know where it was? Pregúnteme dónde fue. Ask me where. Vamos, pregúnteme dónde fue. Ask me where was it? Fue en la mesa. It was in the table. My God, my God. Dije, fue en la I mesa. said it was at the table. Dije, fue en la I mesa. said at the table. Dije, fue en la I said mesa. at the table. My God. Iban caminando, They were walking, pero le dijeron, Señor. but they said, Lord. Ay, ay, ay. A mí me llama la atención It captures my attention cómo Jesús actúa. how Jesus acted.
Porque la Biblia dice que se hizo Because the Bible said he became como que se iba a pasar. like as if he was just going to walk by. En otras palabras, sus intenciones eran llegar, In other words, his intention was to pero arrive. no podía llegar si no lo invitaban. He couldn't get there if he wasn't invited. Jesús no llega donde no es bien recibido. Jesus doesn't go where he's not well Jesús no welcome. llega donde no lo invitan. Jesus doesn't go where he's not Jesús invited. quiere visitar tu casa. Jesus wants to invite Jesús your quiere house. entrar en tu He wants corazón. to enter into your heart. Pero si tú no te atreves a You're invitarlo, not brave enough to invite him. Él no puede llegar. He cannot go. Y la Biblia dice, hermano, And the Bible says, que church, se hizo como que se iba a ir de largo. that he was going to just walk by. Pero aquellos hombres fueron sabios. But those men were wise. Y dice que lo forzaron. And they said they forced him. Necesitamos gente así en las We need iglesias. people like that at church. Dije, necesitamos I valientes. said, we need brave people. Necesitamos violentos. People that are brave. Que hagan que Jesús vaya a su That casa. will make Jesus come to Que their house. forcen a Jesús a They will entrar en force su casa. Jesus to enter to their Ellos home. forzaron a Jesús. They forced Jesus. No fue solamente, Señor, te invitamos. No. It wasn't just Jesus, do you want to Lo come? forzaron a entrar en su casa. They forced him to enter to Eso their es lo que home. dice la palabra. That's what the Bible says. Pero cuando se van a la casa, But when they go to the house, llegan y se sientan a la mesa. they get there and they sit at the table. La mesa The table representa represents intimidad. intimacy. La mesa The table representa intimidad. represents intimacy. Tú no puedes conocer al Cristo resucitado You cannot know the Christ that has risen entre las multitudes. amongst the multitude. Tiene que ser en la intimidad. It has to be in intimacy. Tienes que pedirle que entre en tu casa. You have to ask him to enter into your home. Nunca, hermano, Never, church. podrás conocer You'll never know a ese Cristo resucitado that Christ that has risen solamente porque alguien te ministre only because someone ministers you o alguien te comparte una or palabra. someone shares a word to you. Necesitas intimidad, You need intimacy estar a solas con Él, to be alone with him, hablar con Él, to speak to him, pasar tiempo con Él. spend time with him. Intimidad. Intimacy. Y hoy se enseña todo menos intimidad, Many things are taught, but not intimacy. porque la iglesia de este tiempo está enferma, Because the church of today's time is sick. loca They're crazy por los dones, for the gifts, los talentos, for the talents, por el fuego, for the fire, pero nadie quiere pasar tiempo con Dios. but no one wants to spend time with God. Nadie quiere intimidad con Dios. No one wants intimacy with him. Queremos vivir una experiencia, We want to live an experience. queremos sentir We algo, want to feel y something. nuestras oraciones son así, basadas en eso. And our prayers are based on that. Pero te digo algo, But let me tell you this. nunca podrás conocerlo You will never get to know him si no aprendes a buscarlo. if you don't learn to look for him. Aprenda a ir a su cuarto, Learn to go to the room, como dice la Biblia, like the Bible says, y cerrar la puerta, and close the door. apagar el teléfono Turn off the phone y decirle: Jesús, and say, Jesus, yo te invito a este lugar, I invite you to this yo place. quiero conocerte, I want to know you. yo quiero conocerte. I want to know you. Necesitamos intimidad We need intimacy con el Señor. with the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Si queremos conocer al Cristo resucitado, If we want to know the Christ that has risen, primeramente necesitamos intimidad. first we need intimacy. Y en la intimidad, And in the intimacy, Dios te va a revelar ciertas cosas. God is going to reveal certain things. Pero qué interesante But how interesting que se sentaron a la mesa that they sat at the table, y dice la palabra and the word says que agarró el pan that he got the bread y lo partió. and he broke it. Cuando él parte el pan, When he broke the bread, yo creo que aquellos hombres se recordaron I think those men remembered de lo que Jesús había dicho. what Jesus had said. Este es mi cuerpo, This is my body. que va a ser partido. It's going to be broken down. Esto nos habla del sacrificio de la cruz, It speaks about the sacrifice on the cross, del precio que él pagó the price that he paid en la cruz del Calvario. on the cross. Es en la intimidad It's in the intimacy
Y usted aprende a valorar lo que Él hizo por usted. that you learn to value what He did for you. Es en la intimidad It is in the intimacy donde Dios te va a revelar where God's going to reveal lo que Él sufrió, what He suffered, el precio que Él pagó, the price that He paid, para que ahora nosotros so that you and now tengamos acceso al Padre, have access to the Father. tengamos entrada libre. We have free entrance. Yo estaba estudiando esto I was studying this, y se dice que las túnicas que usaban en aquellos tiempos and it said the clothing that they used back then, eran túnicas largas que cubrían las manos. it was long clothing that covered their arms. Y muchos teólogos piensan And many theologists believe que en ese momento que agarró el pan that that moment that He grabbed the bread, y tal vez lo levantó para bendecirlo, maybe He lifted it up to bless it, sus mangas se hicieron para abajo His sleeves went down, y aquellos hombres vieron las marcas que él tenía. and those men saw the marks that he had. Y cuando vieron las marcas, And when they saw the marks, se recordaron del sacrificio. they remembered about the sacrifice. Quiero decirte que hace más de 2000 años I want to tell you that more than 2,000 years ago, hubo un hombre there was one man que vino a esta tierra. that he came to earth. Vino por amor solamente, He came for love porque no lo merecíamos. because we did not deserve it. Estábamos muertos We were dead en nuestros pecados, in our sin, en nuestros delitos. in our crimes. Pero por amor But because of His love, vino a esta tierra. He came to earth Vivió una vida perfecta, and He lived a perfect life. pero se tuvo que subir a esa cruz. But He had to get on that cross. Ahí entregó su vida. He gave His life. Ahí pagó el He precio. paid the price. Ahí ese pan fue partido That bread was broken down para que hoy usted y yo tengamos vida so that you and I today have life y vida en abundancia. and life in abundance. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor How many Jesús? can say thank you, Lord Jesus? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, How gracias? many of you can say thank you, Lord? Señor, gracias. Thank you, Lord. Señor, gracias. Thank you, Lord. Gracias por lo que hiciste. Thank you for what you Si did. no hubiera sido por ese If it sacrificio, wasn't for your sacrifice, no habría esperanza para mi there vida. wasn't any hope for my life. Pero gracias a ti, But thanks to you, hoy tengo vida today eterna. I have eternal life. Alguien que pueda celebrar Can someone lo que celebrate Jesús hizo en la cruz del what Calvario. Jesus did on the cross? Y lo más tremendo de todo The most tremendous thing about all of this es que el último versículo, is that the last verse, escúcheme bien, listen carefully, dice que los ojos it says that the eyes, se les fueron abiertos. En otras palabras, Open. entendieron que estaba Jesús in other words, they understood that Jesus was en there ese lugar. in that place. Pero fue cuando parte el pan But it was when He broke the bread y les da el pan. and He gives them the bread. En otras palabras, cuando ellos reciben In other words, when they receive esa revelación that revelation del precio que él pagó en la cruz, of the price He paid on the cross, fue cuando los ojos se les it abrieron. was when that's when their eyes were open. Y en ese momento In that moment, recibieron al Cristo they resucitado. received the Christ that had risen. Ay, ay, yo no vengo a presentarte un Cristo I histórico. didn't come to show Yo you a vengo a historic Christ. presentarte el Cristo resucitado. I came to present a Christ that had Ese risen. que murió en una cruz, One that died on the pero cross. no se quedó en la But he cruz, did not no se stay on the quedó en la cross. tumba. He didn't stay in the grave. Al tercer On día the third day, se levantó de he entre got los up. muertos y hoy está sentado a la diestra del and Padre. today He is sitting next to the Father. Alguien dele un aplauso a Can Jesús. someone give Jesus a round of applause? Ay, God, alguien dígale, Jesús te amo, Can dígale, someone say, Jesús te amo. Jesus, I love you? Puedo cerrar este mensaje aquí, I'm going to close the message here. pero no sé si usted tenga un poquito más de hambre. I don't know if you're still hungry. ¿Tiene más hambre? Are you still hungry? ¿Tiene más hambre? Are you still hungry? Pero ¿cuál fue la evidencia? What was the evidence? ¿Cuál fue la evidencia? What was the evidence? De que ellos recibieron a ese Cristo That they resucitado. received that Christ that had risen. Lo primero, hermano, The first thing, church, es que inmediatamente is that immediately se levantaron they got up a compartir el testimonio. to share the testimony.
Una de las evidencias One of the evidences que tú en realidad that you truly conoces al Cristo resucitado know the Christ that has risen es que hablas de Él. is that you speak about him. El que no habla de Él Those that don't speak about him, conoce al Cristo histórico, they know the historic pero Christ. el que habla de But Jesús those that speak about ha Jesus, conocido they've known al Cristo the resucitado. Christ that has risen. Ay, 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 por eso amo a esa gente That's why I love those que people no se puede quedar that callada, cannot stay quiet. que dice yo conozco That say, I know a alguien que puede cambiar tu someone vida, that can change your life, puede romper las that cadenas, can break the chains, puede transformar tus that can generaciones. transform your Se generation. llama Jesús de His name is Nazaret. Jesus of Nazareth. Y te voy a hacer esta pregunta, perdóname, hermano. I'm going to ask this question. Forgive me, church. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús? When was the last time you spoke about Jesus? ¿Cuándo? When? ¿Eres uno de esos que conoce al Cristo histórico? Are you those that know Christ, the historic Christ? ¿Que te avergüenzas de decir que eres That you're cristiano? embarrassed to say you're a Christian? ¿O eres uno de esos locos Are you those that are que crazy? donde quiera que That va, wherever that you va go, compartiendo el you testimonio? share the testimony. Ay, ay, ay. My God. Número 2. Number 2, Esto se va a poner grueso acá. sin to get thick. El que ha conocido al Cristo resucitado Those that have known the risen Christ, entra en una urgencia they enter to an urgency por compartir el evangelio. to share the gospel. Te voy a decir por qué. I'm going to say why. Porque ellos salieron de Jerusalén Because they left Jerusalem a Emaús. to Emmaus. Yo me puse a ver la distancia. And I was looking at the distance. Son 7 millas. It's 7 miles. ¿Usted se puede imaginar You can imagine caminar 7 millas, walk 7 miles llegar a la casa, to arrive to the house, tener una reunión con Jesús to have a gathering with Jesus? y en el momento And in the moment que reciben la revelación that they received the revelation del Cristo of the resucitado, Christ that had risen, se levantaron they got up y se regresaron a Jerusalén. and they went back to Jerusalem, Otras 7 millas de distancia. another 7 miles in distance. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque entró una urgencia. Because an urgency came upon them. Necesitamos anunciar al Cristo. We need to announce the Christ. Esto no se puede quedar aquí. This cannot stay here. Esta revelación no es solo para This nosotros. revelation is not just for us. Hay gente allá afuera que la necesita. There are people out there that need it. Hay gente allá afuera que necesita esta There are revelación. people out there that need this revelation. La iglesia tiene que entrar en esa urgencia. The church has to enter into that urgency. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque no nos queda mucho Because we're tiempo. running out of time. Ese Cristo That Christ que resucitó that has risen y ascendió a los and cielos went to heaven, está a punto de regresar por su he's iglesia. about to come back for his No church. podemos seguir perdiendo el We tiempo. cannot continue to La waste time. iglesia tiene que entrar en The esa church urgencia has to enter de to that urgency compartir la to palabra. share the gospel. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Yo te reto, hermano. I dare you, church. El siguiente servicio no venga solo. The next service, do not come alone. Tráete a alguien. Bring someone. Esto es urgente. This is urgent. Es urgente. This is urgent. Si en realidad dices If you que truly conoces al Cristo resucitado, If you truly say you know the Christ that has risen, comparte share la palabra. the word. Pero número 3, But number 3, aquellos hombres perdieron el temor. those men lost the fear. Eran discípulos de Jesús. They were disciples of Jesus. Y lo más probable es que se fueron a Emaús The probable thing is that they went to Emmaus porque tenían miedo because they were scared que les hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús. that they did the same thing that they did to Jesus. Pero cuando recibieron aquella revelación tan fuerte y poderosa, But when they received the power for revelation, el miedo se fue. fear left. Ellos decidieron regresar, They decided to go back arriesgar la vida. to risk their life. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando usted entiende Because when you know la revelación del Cristo resucitado, the revelation of the risen Christ,
Todo temor se va a ir de tu vida. Every fear will leave your life. Dije, todo temor se va a ir de tu vida. I said, every fear will leave your Dije, life. todo temor se va a ir de tu I said, vida. every fear will leave your life. Alguien reciba esa palabra. Someone receive that word. Oiga, no sé si darle estas últimas dos. I don't know if I should give you these last two. ¿Están seguros? Are you sure? Are you sure? ¿Están seguros? La 4. Number 4. Aquí nos va a hablar el Señor. The Lord's going to speak to us. Más le voy a dar nomás uno. I'm going to give you just one. Ustedes no tienen hambre, hermano. You're not hungry, church. Vengo de Mexicali y prediqué ayer hasta las 11 de la noche allá. Came from Mexicali. I was there till about 11 o'clock. Cayó una gloria, pasó un remolino por esa iglesia. The glory came down. Tienen que ver el video, eso estuvo de locos. You have to see the video. It was crazy. Y lo vengo acá y usted. Le voy a dar una nomás. I'm going to give you one. Escúchame bien. Listen carefully. Otra de las evidencias Another evidence de que en realidad has conocido al Cristo resucitado they have truly known the risen Christ es que tienes amor por tus hermanos. is that you have love for your brothers. Primera de Juan 4:7 dice, amados, 1 John 4:7 says, Beloved, amémonos unos a otros, let us love one another, porque el amor es de Dios. for love is from God. Dice, todo aquel que ama Everyone who loves es nacido de Dios is born of God y conoce a Dios. and knows God. El que no ama He who does not love no ha conocido a Dios, has not known God, porque Dios es amor. for God is love. En otras palabras, In other words, si tú dices que conoces al Cristo resucitado, you say you know the Christ that has risen, pero no tienes amor por tu hermano, but you don't love your brother. tú no has conocido al Cristo You resucitado. haven't known the Christ that has risen. Ay, ay, ay. Dije, si tú dices que tienes amor I said, if you say you have y que love, conoces al Cristo and you know resucitado, the Christ that has risen, pero no soportas a tu hermano, but you can't stand your brother, pero hablas mal de tu hermano, speak bad about your brother, pero andas en pleitos con tu but hermano, you're fighting against your brother, no conoces al Cristo you resucitado. don't know the Christ that has risen. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. The Bible says love will cover multitudes of sin. En otras palabras, In other words, aunque te hagan una cosa, even if they do something to dos you, cosas, two, tres three cosas, things against you, porque tú tienes la because revelación you have the del revelation, Cristo the resucitado, Christ that has risen, tú vas a seguir perdonándolo. you're going to continue to Y forgive cada them. vez que alguien se acerque, And when someone gets lo close vas to a you, levantar en you're el going to lift nombre them up in the name, poderoso de Jesús. powerful name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Oiga, que seamos conocidos Let us be known por esa iglesia donde hay amor, for that church where there is love. no solamente por la iglesia del mover del Espíritu Not Santo, only of the church of the movement of the Holy Spirit, por una iglesia donde hay amor por el perdido, but a church where there's love for the lost una soul. iglesia donde nos amamos los unos a los A otros, church where we love one another.